Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, es la capital del departamento de Bolívar, al norte de Colombia. Fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. Desde 1991 Cartagena es un distrito turístico y cultural. La ciudad está ubicada a orillas del Mar Caribe. A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época virreinal española, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de la América española. De esta época procede la mayor parte de su patrimonio artístico y cultural. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena se declaró independiente de España. Este día es fiesta nacional en Colombia y en la ciudad se celebra durante 4 días conocidos como las Fiestas de Independencia. Cartagena ha sido una ciudad presente en medio de conflictos bélicos como también en la piratería, pues fue aquí donde se produjeron numerosos ataques por parte de los piratas y corsarios provenientes de Europa, lo cual supuso que fuera fuertemente amurallada y fortificada durante la administración española, hasta el punto de ser la fortaleza más robusta de América del Sur y del Caribe, llegando a estar tan reforzada como el mismo Golfo de México en dicha época. En la actualidad se mantiene su arquitectura virreinal. Con el tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana conservando el centro histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia de Colombia, del Caribe y del mundo, así como un célebre destino turístico. La población total de su cabecera es de 914.552 habitantes, siendo el quinto municipio más poblado del país. Su centro histórico, la ciudad amurallada, fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1984. En el año 2007 su arquitectura militar fue galardonada como la cuarta maravilla de Colombia. Toponimia. En 1502, en un viaje que duró 4 meses, Rodrigo de Bastidas llega a la costa caribe de Colombia, la región que ahora tiene por nombre Bahía de Cartagena de Indias, la cual bautizó así por ser tan cerrada como la de Cartagena, España. El nombre de Cartagena del Poniente llega en el año 1533 para diferenciarla de la Cartagena española, de donde eran la mayoría de los marineros de Pedro de Heredia, quien la fundó en virtud de que el lugar se le hizo muy propicio para una plaza fuerte. El nombre de Cartagena es una derivación de Cartago Nova, nombre que tras las guerras púnicas le dieron los romanos a la ciudad de Artadast, fundada por los cartagineses. Símbolos. Bandera. Escudo virreinal. Escudo republicano. Historia. La historia de Cartagena de Indias está dividida en varios periodos que tienen como punto de partida la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Comienza con el periodo antes de la llegada del Imperio Español o precolombino, época de la que apenas hay vestigios culturales, y sigue con el descubrimiento y colonización por parte de España, los movimientos independentistas, la era republicana, los conflictos civiles, hasta cubrir la historia reciente. La ciudad caribeña de Cartagena de Indias fue fundada en 1533 por don Pedro de Heredia en tierras habitadas por los indígenas Calamari, fue un importante enclave hispano en el Caribe imperial español. Época precolombina, 4000 AC-1500 DC. La cultura de Puerto Hormiga, que se encuentra en la costa del Caribe, en particular en el área del delta del río Sinú hasta la bahía de Cartagena, parece ser la primera comunidad humana documentada en lo que hoy es Colombia. Los arqueólogos estiman que alrededor de 4000 AC, la cultura formativa se encuentra cerca de la frontera entre los actuales departamentos de Córdoba y Sucre. En esta zona, los arqueólogos han encontrado los objetos de cerámica más antigua de América, que data de alrededor de 4000 AC. La razón principal de la proliferación de las sociedades primitivas en esta zona se cree que ha sido la relativa suavidad del clima y la abundancia de vida silvestre, que permitió a los habitantes de caza una vida cómoda. Las investigaciones arqueológicas, la decadencia de la cultura de Puerto Hormiga y sus ajustes correspondientes a alrededor de 3000 AC, el surgimiento de una cultura mucho más desarrollada, la Monzú, que vivió a finales del Canal del Dique cerca de los barrios Pasacaballos,
hoy en Cartagena y la Ciénaga Honda en la parte más septentrional de la isla de Barú, se ha planteado la hipótesis. La cultura Monsu parece haber heredado el uso de la cultura de Puerto Hormiga del arte de la cerámica y también han desarrollado una economía mixta de agricultura y manufactura básica. La dieta de las personas Monsu se basó principalmente en mariscos, pescado fresco y agua salada. El desarrollo de la sociedad del Sinú, en lo que es hoy en día los departamentos de Córdoba y Sucre, mantuvo estos primeros desarrollos alrededor del área de la bahía de Cartagena. Hasta la colonización española, muchas culturas derivadas de la Carib, las familias lingüísticas arawak malabú han vivido a lo largo de la costa caribe colombiana. A finales de la época precolombina, la Sierra Nevada de Santa Marta fue el hogar del pueblo tairona, cuya lengua estaba estrechamente relacionada con la familia lingüística chibcha. Alrededor del año 1500 el área fue habitada por diferentes tribus de la familia lingüística Carib, más precisamente el Mocanae subfamilia, incluyendo en el centro de la isla, Calamari. En la isla de Tierra Bomba, Querax. En la isla de Barú, a continuación, Península, Baire. En la costa oriental de la bahía exterior, Cospique. En el área suburbana de Turbaco, Yurbaco algunas tribus subsidiarias de la Calamari, vivían en el barrio actual del Pie de la Popa, y otras filiales de la Cospique vivían en las zonas Membrillal y Pasacaballos. Entre estos, de acuerdo con los primeros documentos disponibles, el Calamari tenía preeminencia. Estas tribus, aunque física y administrativamente separadas, comparten una arquitectura común, tal como estructura de cabañas, que cuenta con salas circulares con techos altos, rodeadas por empalizadas defensivas de madera. Primeros avistamientos de los europeos 1500 a 1533. Después del intento fallido de fundar Antigua del Darién en 1506 por Alonso de Ojeda y la posterior fundación sin éxito de San Sebastián de Urabá en 1517 por Diego de Nicuesa, la costa sur del Mar Caribe se hizo poco atractiva para los colonizadores. Prefirieron el terreno más conocido de la Española y Cuba. Aunque la Casa de Contratación dio permiso a Rodrigo de Bastidas para llevar a cabo de nuevo una expedición adelantada a esta zona, Bastidas exploró la costa y descubrió el río Magdalena en su primer viaje desde la península de La Guajira hasta el sur, en 1527, un viaje que terminó en el Golfo de Urabá. De Nicuesa y de Ojeda señalaron la existencia de una gran bahía en el camino de Santo Domingo a Urabá y el Istmo de Panamá, lo que animó a Bastidas a investigar. Época fundacional la Casa de Austria. La bahía de Cartagena de Indias era habitada por las naciones calamarí del grupo Carib, llamados caribes por los españoles. Una cita de la época describía a los indígenas así. Durante la época imperial española fue uno de los puertos más importantes de América. De Cartagena salían las mayores riquezas que la corona española precisaba para el mantenimiento de aquella gigantesca empresa conquistadora, por rutas marítimas que terminaban en los puertos españoles de Cartagena, Cádiz y Sevilla. También fue el mayor punto de comercio de negros esclavos traídos del continente africano. El primer español en llegar a lo que hoy es Cartagena de Indias fue Rodrigo de Bastidas, notario en Sevilla. Bastidas había participado en uno de los primeros viajes del descubridor Cristóbal Colón a América. Inicialmente el área fue bautizada con el nombre de Golfo de Barú por el mismo Bastidas. En 1503 el cosmógrafo español Juan de la Cosa pidió a la reina de Castilla Isabel la Católica que cambiara el nombre de Golfo de Barú por el de Bahía de Cartagena. La reina ordenó entonces cambiar el nombre por Real Provisión. El nombre de Cartagena fue dado debido a la similitud de la bahía con la de Cartagena de Levante en España y fue dado por acuerdo entre Juan de la Cosa y la misma reina. La ciudad fue fundada en tiempos del Sacro Emperador Carlos I de España el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia y los soldados que le acompañaban, muchos de ellos originarios de Andalucía y Extremadura. La capitulación que le autorizaba decía: «Vos doy licencia y facultad para que podáis hacer y hagáis en la dicha provincia una fortaleza cual convenga para la defensa del español que en ella residiesen, en la parte que mejor os pareciese». En la isla Calamarí, donde había un poblado indígena,
asentó Heredia su cuartel y procedió a nombrar el cabildo y trazar la ciudad. Para el asentamiento de Pedro de Heredia y la fundación de Cartagena de Indias fue clave el enlace que hizo la India Catalina, tal como consta en una probanza del alguacil de Cartagena en 1535, Álvaro de Torres, documento transcrito desde el Archivo General de Indias y publicado en 2006 por Hernán Urbina Joiro, donde consta. En 1538, la corona autorizó el repartimiento general de indios entre los vecinos, y tasó los tributos. Cartagena es convertida en una sociedad de encomenderos. El puerto fue cobrando importancia gracias a su bahía protegida por los militares españoles, la construcción de los fuertes y murallas y a su cercanía con la ciudad de Panamá, otro puerto español importante. En los años siguientes Heredia fue encarcelado por crímenes contra el pueblo de los Sinú y, más tarde, condenado a muerte. Contrariamente a lo que se cree, la corona velaba ya por los derechos humanos según las leyes de Indias. Pero Heredia logró escapar rumbo a la España peninsular. De nada le valdría, pues murió al hundirse su navío en medio del océano. Cartagena de Indias fue asaltada numerosas veces por corsarios y tropas inglesas, francesas y neerlandesas. Por esto, el rey Felipe II encomendó al maestre de campo Juan de Tejeda la misión de construirle murallas y fortificaciones. El sistema de fortificaciones sirvió de defensa a ciudad en los siglos XVII y XVIII. El ingeniero italiano Bautista Antanelli inició la construcción de las murallas y fortificaciones de Cartagena de Indias, como el baluarte de Santo Domingo en 1614 entre otras. Su hijo Juan Bautista Antanelli, apodado El Mozo, continuó la obra junto a su primo, el ingeniero hispano-italiano Cristóbal de Roda Antanelli. La fortificación es la más completa de América del Sur y fue rematada en 1796 por el ingeniero español don Antonio de Arévalo. En 1697 la Armada y los corsarios franceses atacaron la ciudad, guiados por el barón de Pointís y Ducas. La bahía fue defendida valientemente por el héroe don Sancho Gimeno, pero la ciudad débilmente protegida y posiblemente su gobernador don Diego de los Ríos se había vendido a los intereses de los franceses y esta fue saqueada. La reconstrucción después de la expedición de Cartagena en 1697 fue inicialmente lenta, pero con el final de la Guerra de la Sucesión Española alrededor de 1711 y la administración competente de Juan de Torrezar Díaz Pimienta, los muros fueron reconstruidos, los fuertes reorganizados y restaurados, y volvieron a abrir los servicios públicos y los edificios. Para el año 1710, la ciudad estaba totalmente recuperada. Al mismo tiempo, las reformas lentas pero constantes de las políticas comerciales restringidas en el Imperio español alentaron el establecimiento de casas comerciales nuevas y proyectos privados. Durante el reinado de Felipe V de España, la ciudad tenía muchas nuevas obras públicas iniciadas o completadas, entre ellas el nuevo fuerte de San Fernando, el Hospital de la Obra Pía y la pavimentación completa de todas las calles y los proyectos en la apertura de nuevos caminos. Época virreinal 1717 a 1810, la Casa de Borbón. Pese a que el siglo XVIII comenzó con muchos problemas para la ciudad, pronto las cosas empezaron a mejorar. Las políticas económicas favorables al comercio de la nueva dinastía en Madrid reforzó los aspectos económicos de Cartagena, y el establecimiento del virreinato de la Nueva Granada en 1717 convirtió a la ciudad en una de las mayores beneficiarias de las Indias. El siglo XVIII trajo la dinastía Borbón y sus políticas en favor del comercio, de las cuales se benefició la ciudad, volviendo nuevamente a la prosperidad. Durante este periodo, la ciudad pasó la barrera psicológica de los 18.000 habitantes, que era en ese momento la mayor población del virreinato de la Nueva Granada. El 13 de marzo de 1741 la ciudad fue sitiada por las tropas del almirante británico Edward Vernon, dando inicio al sitio de Cartagena de Indias. La escuadra británica estaba compuesta por 186 navíos y 28.000 hombres, la cual se enfrentó contra las fuerzas españolas, que se contaban en 6 navíos y 4.000 hombres. La batalla fue un desastre para el inglés, contándose en estas entre 8.000 y 11.000 bajas,
y teniendo que retirarse el resto de las fuerzas tras fracasar el asedio. Dicho asedio fue repelido por el teniente general de la Armada Española Blas de Lezo, el virrey Sebastián de Eslava y el coronel de ingenieros Carlos Suyars de Desnaux y sus hombres. Los británicos se retiraron a Jamaica, destruyendo previamente todas las fortalezas que obraban en su poder. Edad de Plata 1750 a 1808. Después de Vernon, la que ha sido llamada como la Edad de Plata de la ciudad comenzó. Esta vez fue una expansión permanente de los edificios existentes, la inmigración masiva de todas las otras ciudades del virreinato, aumentaron el poder económico y político de la ciudad y un crecimiento acelerado de la población no igualada desde entonces. El poder político que ya estaba pasando de Bogotá a la costa colombiana concluida su reubicación, y los virreyes decidieron residir permanentemente en Cartagena. Los habitantes de la ciudad eran los más ricos de la colonia, la aristocracia erigió casas nobles de sus tierras para formar grandes propiedades, las bibliotecas y los centros de impresión se abrieron, y el primer café en la Nueva Granada fue establecida después. Los buenos tiempos de constante progreso y el avance en la segunda mitad del siglo XVIII llegó a un abrupto final en 1808 con la crisis general del Imperio Español que vino del motín de Aranjuez y todas sus consecuencias. Cuando las defensas se terminaron en 1756, la ciudad fue considerada inexpugnable. La leyenda dice que Carlos III de España, mientras miraba en Madrid la revisión de los gastos de defensa de Española para La Habana y Cartagena, miró a través de su catalejo y dijo: «Esto es indignante. Por este precio, los castillos se ven desde aquí». Entre los censos del siglo XVIII estuvo el censo especial de 1778, impuesto por el gobernador de la época, el señor Juan de Torrezar Díaz Pimienta, quien fuera virrey de Nueva Granada después por orden del marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda a fin de que se proporcionara un número para su proyecto catastro fiscal, que impuso un impuesto a la propiedad universal que él creía que contribuyen a la economía y al mismo tiempo aumentar los ingresos reales de forma espectacular. El censo de 1778, además de tener importancia para la historia económica, es interesante, ya que cada casa tenía que ser descrita en detalle y sus ocupantes enumerados, haciendo el censo en una herramienta importante. El censo reveló que Ensenada había esperado. Sin embargo, sus enemigos en la corte convencieron al rey Carlos III para oponerse al plan de impuestos. Época republicana. 1808 siglo INBSP, SPAN 19/SPAN. None. Siglo INBSP, SPAN XX/SPAN actualidad. None. Estructura político-administrativa. Ramas del poder público. Cartagena es administrada por el alcalde mayor, elegido por 4 años, quien representa a la rama ejecutiva, se pronuncia mediante decretos y se desempeña como representante legal, judicial y extrajudicial del distrito. El alcalde, además, cuenta con la participación de los alcaldes locales del distrito de Cartagena, los cuales son nombrados por el alcalde mayor en asambleas públicas convocadas por él mismo. Estos tienen la función de representar y coordinar su respectiva localidad en el gobierno distrital junto con los ediles elegidos por votación popular, que integran las juntas administradoras locales de las 3 localidades en que está dividida la ciudad. Cartagena de Indias es distrito especial de Colombia, por lo que su jerarquía es superior a la de un municipio común y tiene mayor autonomía ante su ente departamental. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias está conformada administrativamente por las secretarías distritales, departamentos administrativos, institutos descentralizados y corporaciones mixtas. División administrativa. El régimen político, administrativo y fiscal fue definido mediante la Ley 768 de 2002. El Concejo de Cartagena, mediante Acuerdo 029 del mismo año, define entonces para el distrito de Cartagena 3 localidades que integran el área rural e insular de Cartagena. Localidad histórica y del Caribe Norte, desarrollo turístico y portuario, está conformada por las unidades comuneras de gobierno 1, 2, 3, 8, 9 y 10.
Cuenta con una población de 355.943 habitantes, según proyección Censo DANE 2005. Incluye los corregimientos de Barú, Boca Chica, Caño del Oro, Leticia, Santa Ana, Tierra Bomba. Además, de las islas de Isla Fuerte, Isla Palma, Isla Panda, Islas del Rosario y Islote de San Bernardo. Localidad de la Virgen y turística, desarrollo turístico recreativo y agropecuario. Tiene una población de 319.436 habitantes, distribuidos en 4 unidades comuneras de gobierno, 4, 5, 6 y 7. Incluye los corregimientos La Boquilla, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Arroyo de Piedra y Arroyo Grande. Localidad industrial de la Bahía, desarrollo social, industrial y portuario. Está conformada por las unidades comuneras de gobierno 11, 12, 13, 14, 15. Su población es de 237.295 habitantes según proyección Censo de 2005, abarcando los corregimientos Pasacaballos y Membrillal. Barrios por las unidades comuneras de gobierno. Localidad histórica y del Caribe Norte. Unidad comunera urbana 1 Castillo Grande, Laguito, Boca Grande, El Centro, La Matuna, Getsemani, San Diego, El Cabrero, Marbella, Torices, Crespo, Chambacú, Pie de la Popa, Manga. Unidad comunera urbana 2 Pie del Cerro, El Espinal, Lo Amador, Nariño, Torices, Pedro Salazar, San Pedro y Libertad, Los Comuneros, Petare, Paulo VI I, Paulo VI II, República del Caribe, Loma Fresca, Palestina, La Plaza, Paraíso, San Bernardo de Asís, Virgen del Carmen. Unidad comunera urbana 3 Canapote, Crespito, Daniel Lametre, Santa María, 7 de agosto, San Francisco, San Bernardo. La Heroica, La Paz, 20 de julio. Unidad comunera urbana 8 Zaragozilla, Escayón Villa, La Campiña, Los Calamares, Los Almendros, Camagüey, Los Ejecutivos, Los Ángeles, Barlovento, Los Laureles, Britania, Santillana de los Patios, El Country, La Troncal, Buenos Aires, Tacarigua, Villa Sandra 1, Villa Sandra 2, Cabipetrol, Las Delicias, El Carmen, El Rubí, La Gloria. Unidad comunera urbana 9 Barrio Chino, Martínez Martelo, El Prado, Bruselas, Amberes, España, Juan 23, Paraguay, Junín, La Gloria, Las Brisas, Nueva Granada, 9 de abril, José Antonio Galán, Piedra de Bolívar, Armenia, Mirador de Nuevo Bosque. Unidad comunera urbana 10 Nuevo Bosque, Alto Bosque, El Bosque, Los Cerros, República de Chile, San Isidro, Altos de San Isidro, Bosquecito. Corregimientos Tierra Bomba, Caño del Oro, Boca Chica, Santa Ana, Barú. Localidad de la Virgen y turística. Unidad comunera urbana 4 La María, La Quinta, Barrio Obrero, La Esperanza, Alcibia, Boston, La Candelaria. Unidad comunera urbana 5 Tesca Viejo, Tesca Nuevo, República del Líbano, Olaya Herrera, Chiquinquirá. Unidad comunera urbana 6 Olaya Herrera, Fredounia, Nuevo Paraíso, Las Américas, Villa Estrella, El Pozón. Unidad comunera urbana 7 13 de junio, República de Venezuela, Las Gaviotas, Chipre, La Floresta, La Castellana, Los Alpes, El Gallo, Viejo Porvenir, San José Obrero, Nuevo Porvenir, Las Palmeras, Las Palmas. Corregimientos La Boquilla, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande. Localidad industrial de la Bahía. Unidad comunera urbana 11 Ceballos, Santa Clara, Policarpa, Albornoz, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Bellavista, Libertador, 20 de julio, Antonio José de Sucre. Unidad comunera urbana 12 Los Corales, Almirante Colón, Los Caracoles, El Socorro, Blas de Lezo, Santa Mónica,
San Pedro, El Campestre. Unidad Comunera Urbana 13 Santa Lucía, El Recreo, La Concepción, Ternera, Anita, San José de los Campaanous, Villa Rosita, La Providencia. Unidad Comunera Urbana 14 La Victoria, San Fernando, Simón Bolívar, 11 de noviembre, Villa Rubia, Jorge Eliezer Gaitán, María Cano, Camilo Torres, La Florida, Nueva Dali, La Esmeralda 1, La Esmeralda 2, Los Aanta Andars, El Nazareno, El Silencio, Nueva Jerusalén, Nueva Villa Fani, Sectores Unidos, La Sierita, Nelson Mandela. Unidad Comunera Urbana 15 Villa Hermosa, Luis Carlos Galán, Cooperativo, San Pedro Mártir, El Reposo, La Victoria, Los Jardines, La Consoulaata, El Educador, Enequén. Corregimientos Pasacaballos, Sector Membrillal, Sector Variante, Cordialidad. Geografía. Cartagena está localizada en el norte del departamento de Bolívar a orillas del Mar Caribe. Se encuentra a 10-25-30 latitud norte y 75-32-25 de longitud oeste. Políticamente, Cartagena limita al oriente con los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco y Turbaná, al norte y al occidente con el Mar Caribe, y al sur con el municipio de Arjona. Se encuentra en una zona costera típica, accidentada e irregular, conformada por procesos geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos geográficos más importantes de la ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú y Tierrabomba junto a otras islas menores, el archipiélago del Rosario, la bahía de Cartagena de Indias, la bahía de Barbacoas, y lagunas costeras como la Ciénaga de Tesca o de la Virgen. La zona es además un área de confluencia marina y fluvial debido a la presencia de la desembocadura del canal del dique que generan formaciones de tipo delta en la bahía de Cartagena y Barbacoas. En la ciudad sobresale la formación de la Popa con una antigüedad comprendida entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior. Está compuesta por rocas y corales, se presenta en forma de colina alargada, pendientes fuertes y medias donde se encuentran abanicos aluviales, cárcavas, escarpes y acantilados. Las zonas planas y bajas cerca al litoral costero están constituidas por depósitos de origen cuaternario que constituyen espigones, cordones litorales y deltas regidos por la deriva litoral. Historia geográfica. Cartagena se convirtió en una ciudad cargada de historia y de recuerdos hispánicos. Desde un principio y durante toda la época colonial fue un importante y estratégico puerto, terminal de la navegación por el río Magdalena y lugar donde se reunían las flotas españolas procedentes de otros puertos sudamericanos, y en especial las que llevaban la plata peruana a España. Este papel de puerto estratégica queda reflejado en las fortalezas y en las murallas que rodean la ciudad antigua, que tiene iglesias, casas, plazas y calles típicamente españolas. La ciudad vieja está rodeada por el Mar Caribe la bahía de Cealese y una serie de lagos y lagunas al N.E. Con la independencia empieza una época decadente para C. Por un lado, se derrumba el monopolio comercial español y por otro llega a encenagarse el canal que comunica la ciudad con el río Magdalena. Clima. La ciudad posee un clima semiárido cálido, una temperatura promedio anual de 29 grados. Cartagena de Indias tiene una humedad relativa más 90%, con la estación lluviosa típicamente entre abril-mayo y octubre-noviembre. Es de resaltar que aunque el clima tiende a ser caluroso todo el año, la presencia de brisa hace que el clima sea agradable. Los meses de noviembre a febrero son los más ventosos del año. A pesar de que los meses de septiembre y octubre son los más nublados y lluviosos, el sol está a menudo presente en cada día. Una brisa se puede sentir en los meses de enero y febrero, lo que permite apreciar una estancia en la playa. Algunas veces la marea es alta durante 1 o 2 semanas, a inicios de diciembre. El sol está en su cumbre 2 veces al año en Cartagena, hacia principios de mayo y hacia finales de agosto y, comúnmente, es importante protegerse del sol durante todo el año con el fin de evitar las quemaduras de la piel.
Cartagena de Indias tiene la desventaja de que es tocada por huracanes que sí afectan a otras capitales caribeñas como La Habana, Santo Domingo, Cancún, Kingston, Miami y San Juan. La razón de ello es que la ciudad está situada más al sur y hace parte del continente sudamericano, lejos de los pasillos huracanados. Los últimos huracanes que rozaron la ciudad fue el huracán Joan en 1988, que vino muy debilitado luego de su paso por Puerto Rico, y el huracán Matthew en 2016 proveniente de Venezuela siendo categoría 4 de la escala Saffir-Simpson. Hidrografía. La bahía de Cartagena de Indias recibe el principal aporte del Canal del Dique, afluente del río Magdalena, adquiriendo condiciones especiales de riqueza productiva para fines de usos pesqueros y de acuacultura. Al sur se encuentra la bahía de Barbacoas, que de igual manera recibe el aporte del Canal del Dique a través de los caños Lequerica y Matunilla que le dan carácter estuárico al noreste de la bahía. Zonas costeras. Flora y fauna. El principal exponente de la flora y fauna de Cartagena es el Jardín Botánico Guillermo Piñeres a 130 msnm en jurisdicción del municipio de Turbaco. Según los estudios realizados por esta fundación que contribuye al conocimiento florístico y de fauna del Caribe colombiano, las especies más representativas son la Esterculia apétala, Baseras y Maruba, Tababiu y Arousia, Enterolobium cyclocarpum, Tabemae montana cimosa, Nectandra turbacensis, Ura crepitans, Cedrela odorata, Anacardium excelsum y Ficus maxima. Los principales ecosistemas representativos son herbal medicinal, Aarbaritam, Palmetum, frutales, ornamentales, xerofíticas. También existe una variedad de animales propios de la región Caribe, como son los monos colorados aulladores, perezosos, murciélagos, zorras, conejos silvestres, ardillas, pájaros, iguanas, lagartos, serpientes, insectos y otros invertebrados así como el ave representativa de la ciudad que es la María Mulata. Demografía. La composición étnica de Cartagena es la resultante de la fusión de las tres etnias primigenias, la amerindia o originaria, la blanca proveniente de España, Italia y de inmigrantes del Medio Oriente que arribaron a la ciudad hace años en busca de refugio, y la negra traída esclavizada de África. La simbiosis de estas razas se manifiesta en una población predominantemente mestiza y mulata. Periodo 1901-1950 lento crecimiento entre 1871 y 1905 se pasó de 8.603 a 9.681 habitantes. La tasa de crecimiento anual fue inferior a la registrada en Barranquilla y a la total del país. Se inició el poblamiento de zonas extramuros, barrios El Cabrero y Pie de la Popa. Entre 1912 y 1951 la tasa de crecimiento de Cartagena fue la más alta de toda su historia hasta ese momento, 3,2% periodo 1951 presente entre 1951 y 2001 la población de la ciudad aumentó 7 veces, de 129.000 habitantes pasó a 827.000. La tasa de crecimiento anual fue superior a la registrada en Barranquilla y a la del total del país, pero inferior a la de Bogotá. Cartagena es la quinta ciudad del país en población después de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Desde 1990, como resultado de la apertura y de la privatización portuaria, Cartagena se consolidó como el principal puerto colombiano, tanto para las exportaciones como las importaciones. La población total de la cabecera es de 985.600 habitantes, la del área metropolitana alcanza 1.288.490 habitantes, Villanueva. Composición étnica. Según las cifras presentadas por el DANE del Censo 2005, la composición etnográfica de la ciudad es: blancos y mestizos, 63,2%. Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, 36,1%. Palenquero, 0,3%. Indígenas, 0,2%. Rom, 0,1%. Raizal, 0,1%. Patrimonio. El centro histórico de Cartagena,
la ciudad amurallada, fue declarada Patrimonio Nacional de Colombia en el año 1959, mientras que en 1984, el Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO la incluyó en la lista del Patrimonio Mundial como puerto, fortaleza y conjunto monumental de Cartagena de Indias. También durante la dominación española, Cartagena tuvo una función crucial como centro comercial y puerto de embarque de los tesoros de la corona. Su principal patrimonio y atracción es la extraordinaria arquitectura militar que posee, caracterizada por las sólidas murallas y castillos para defenderla de piratas, corsarios y de ejércitos que en su época, buscaban el saqueo de riquezas acumuladas por el comercio de valiosas mercancías y de esclavos. A partir de su independencia, adquirió el título de la ciudad heroica, y tiene además, atractivos como sus calles y plazas, que se recorren con admiración intercalándose entre lo moderno y el estilo republicano. Cartagena de Indias se convirtió a través de los años en una ciudad que envuelve el pasado con el presente. Ciudad heroica, llamada así por sus habitantes cartageneros quienes recuerdan con alegría su independencia, siendo la primera provincia en declararse libre de España y ganar ante la flota británica en 1741. Esta vieja ciudadela encerrada en murallas, casas coloniales que resaltan con el color de las flores colgadas en cada uno de sus balcones, pequeñas plazuelas, cúpulas renacentistas y techos en teja de barro y paredes gruesas de aquellos hogares que hoy muestran una ciudad con tradición. El escenario donde protagonizaron páginas destacadas de su historia, personajes como la India Catalina, Francis Drake, San Pedro Claver, el Barón de Pointís, Blas de Lezo, Antonio de Arévalo, Pedro Romero, Simón Bolívar y Rafael Núñez. Cartagena, luego de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, encontró sus principales sitios culturales y de patrimonio en la entrada principal al centro histórico es la Torre del Reloj o Boca del Puente, construida sobre la muralla en el siglo XIX. Historia, fotos y geocalización. El barrio Getsemaní y el Muelle de los Pegasos. Historia, fotos y geocalización. Dentro de la ciudad amurallada se encuentra la Plaza de los Coches, rodeada de casonas coloniales y presidida por la estatua de Pedro de Heredia, la casa del Marqués del Premio Real, la Casa de la Aduana, la iglesia y el convento de San Pedro Claver, construida en el siglo XVII por los jesuitas y donde reposan los restos de San Pedro Claver, uno de los defensores de la causa de la población negra. Allí también se encuentran el actual edificio de la Alcaldía Mayor, la Casa de la Inquisición, el Museo del Oro y el Museo de Arte Moderno donde se presentan exposiciones de artistas colombianos. Historia, fotos y geocalización. El Castillo San Felipe de Barajas, fortaleza española construida para proteger la ciudad del asedio de tropas enemigas. Historia, fotos y geocalización. Entre los balnearios, se encuentran Boca Grande, El Laguito, La Boquilla, Castillo Grande y las islas de Tierra Bomba y del Rosario. Véase también monumentos y atracciones turísticas. Economía. Cartagena de Indias posee una economía sólida polifacética gracias a que cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la industria, turismo, comercio y la logística para el comercio marítimo internacional que se facilita debido a su ubicación estratégica sobre el Mar Caribe al norte Suramérica y en el centro del continente americano. En los últimos años durante la diversificación de su economía ha sobresalido el sector petroquímico, el procesamiento de productos industriales y el turismo internacional. Desde principios del siglo XX la ciudad está experimentando un crecimiento en el sector de construcción que va desde la edificación de grandes centros comerciales, hasta múltiples rascacielos, lo que ha cambiado por completo el paisaje urbano de la ciudad. Industria y comercio. La industria es una de las principales actividades económicas de la ciudad aportando el 10% de los empleos. Una de las actividades industriales más destacadas es la fabricación de sustancias químicas y productos derivados de la refinación de petróleo. La mayoría de industrias se encuentran en el Parque Industrial de Mamonal,
considerado una de las zonas industriales más importantes de Colombia, en el cual se localizan 209 grandes y medianas empresas que generan cerca del 8,04% del Producto Interno Bruto industrial del país, y la zona industrial de El Bosque, donde se encuentran las principales zonas francas de las varias que posee la ciudad. Actualmente 400 hectáreas han sido habilitadas para el uso industrial, es decir, la localidad industrial y de la bahía. De igual forma se han generado nuevas zonas francas que otorgan incentivos para nuevos desarrollos industriales. La anterior estructura industrial hace de Cartagena un emporio especializado en los sectores petroquímico, químico y plástico. Por tanto, grandes multinacionales tienen su centro de producción y distribución en Cartagena, entre ellos DuPont y la Drummond. La ciudad también es sede de la refinería más importante de Colombia, la refinería de Cartagena, una ampliación de Ecopetrol que fue entregada octubre de 2015 en asociación con la filial estadounidense Chicago Bridge Iron. Hoy en día es una de las refinerías más importantes de América Latina por su producción de más de 165.000 barriles de petróleo diarios. El proyecto de ampliación de esta refinería abarcó una inversión de prevista de $3.993 millones que incrementó finalmente a 8.016. Concurso Nacional de Belleza. El Concurso Nacional de Belleza o CNB es un certamen que ha sido celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias desde 1934. La ganadora recibe el título de Señorita Colombia y es la representante de Colombia en Miss Universo. La Virreina Nacional recibe el título de Señorita Colombia Internacional y representa al país en Miss Internacional. Otras empresas destacadas son Cementos Argos S.A., Cola Román, Industrial, Amazon Pepper, Concurso Nacional de Belleza, Astivic S.A., Transporte y Logística Portuaria S.A., Distribuidora de Refrigeración LDA, Ingenio Central Colombia, Perfumería La Metr, Refinería de Cartagena, Cellux Colombiana S.A., Harina Tres Castillos, Polivan Internacional S.A., Sab Miller, Cementos Argos, Dow Chemical, Chemex, Doul, Abocol. Cartagena posee una vocación comercial en ascenso, al ser una ciudad de más de 900.000 de habitantes y ser destino turístico por excelencia. La ciudad ofrece una oferta comercial variada donde se encuentran reconocidos almacenes de cadena, centros comerciales, franquicias internacionales y zonas especializadas en comercio. Hoy la ciudad muestra una tendencia continua de crecimiento de la población que comenzó a mediados de los años 80. Tasa de natalidad y tasas de mortalidad relativamente normal alimentar a la expansión económica en curso. Zonas francas. Corrupción y pobreza. Cartagena es una de las ciudades de Colombia con mayor incidencia de pobreza y corrupción política. Según el Departamento Nacional de Planeación, Cartagena es la segunda ciudad en Colombia con mayor pobreza monetaria, únicamente detrás de Quibdó en el Chocó. Según el DANE, el 29,1% de los cartageneros vive en condiciones de pobreza, y el 5,5% en condición de pobreza extrema. Es además la segunda ciudad con mayor índice de exclusión social entre las 13 principales ciudades colombianas. Adicionalmente, según la encuesta de Cartagena Cómo Vamos, se estima que el 25% de los encuestados come menos de 3 comidas diarias. En 40 de los barrios más pobres, el 80% de la población no tiene acueducto, 82% no tienen alcantarillado, y el 70% de los niños en edad escolar no asistían a clases. A 2018, Cartagena ha tenido 12 alcaldes en 8 años, producto de destituciones por corrupción y reemplazos por estado de salud, lo cual ha afectado negativamente la gobernabilidad de la ciudad. A final de 2017, se entregó un reporte de la Fiscalía de la Nación donde se indica cómo los políticos locales, de todos los partidos, se han hecho dueños de la contratación pública y han arreglado elecciones locales para distribuir contratos y recursos de forma ilegal. En este reporte, se indica cómo José Julián Vázquez, primo hermano del capturado exalcalde Manuel Duque, manejaba una red de tráfico de influencias y corrupción, a pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años. Según la Fiscalía General,
Vázquez designaba a dedo a funcionarios no capacitados a la Oficina de Control Urbano, lo que originó la tragedia del edificio Portal de Blas de Lezo y que dejó 21 muertos y 23 heridos. La abstención electoral en Cartagena llega al 70%, debilitando los procesos democráticos. Turismo. Cartagena de Indias es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y América Latina. El turismo se convirtió en un factor potencial de la ciudad gracias a sus atractivos naturales y su rica historia, de manifiesto en la variedad de estilos arquitectónicos. En Cartagena se dan cita el barroco español, la arquitectura colonial española y el estilo neoclásico, entre otros. El hecho de ser considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO la fortaleció como una potencia turística de la región. La ciudad ha tomado reconocimiento a partir de diferentes visitantes ilustres, como presidentes, actores y diferentes celebridades del mundo. La ciudad posee dentro de sus principales destinos lugares históricos como el Castillo de San Felipe, el Palacio de la Inquisición, la Torre del Reloj, las murallas, las calles coloniales, y también bellezas naturales como las playas de La Boquilla, Boca Grande, Castillo Grande, el Laguito y las cercanas islas del Rosario y de Barú. Debido a su arquitectura, Cartagena ha sido sede de rodajes de diferentes telenovelas y películas. En 1990 Cartagena de Indias recibe el premio del turismo Pound d'Or. Infraestructuras. Puerto y logística. Estando estratégicamente ubicada, Cartagena posee el sistema portuario de mayor movimiento de Colombia donde se encuentran terminales importantes de uso público como la Sociedad Portuaria de Cartagena, Muelles El Bosque y el Puerto de Mamonal. Estos tres principales terminales manejan el 20% de la carga total movilizada mientras que el resto se maneja en más de 50 muelles de las empresas privadas ubicadas a lo largo de la zona industrial de la Bahía de Cartagena de Indias. Se ha consolidado como un gran puerto logístico y de transbordo internacional especializado en el comercio de contenedores. El puerto de Mamonal es un terminal marítimo especializado en el manejo de cargas a granel y carbón con los más altos estándares ambientales. Para 2012 tiene presupuestado inversiones mayores a $50 millones. Cartagena es la ciudad líder en el manejo de contenedores de exportación hacia los Estados Unidos, con una participación del 47%, seguida por los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla. La otra actividad a la que se dedica el puerto de Cartagena es al turismo de cruceros donde llegan aproximadamente 150 cruceros anuales y de igual forma la ciudad es puerto de embarque para la línea Royal Caribbean Cruises. En el 2018, el movimiento portuario en la bahía de Cartagena fue de 2,862,787 TEU ubicándose en el puesto 4 en la lista de actividad portuaria de América Latina y el Caribe. Transporte terrestre. Los buses comunes son el sistema de transporte más común en las ciudades de Colombia. Consta de unas 35 rutas las cuales cubren la periferia. Las rutas más comunes son Campestre Boca Grande Laguito Campestre Boca Grande Castillo Ternera Avenida Caracoles Avenida Cootransur Zaragozilla Laguito Pemape Bayunca Pasacaballos. Estos buses son en gran mayoría propiedad de dueños particulares. En general todas las rutas recorren de extremo a extremo la ciudad, utilizando los tres ejes arteriales de la ciudad, Avenida Pedro de Heredia, Avenida del Bosque, Avenida Crisanto Luque y la Avenida Pedro Romero. Actualmente estos buses están siendo chatarrizados para darle paso al sistema integrado de transporte masivo conocido localmente como Transcaribe. Transcaribe. Transcaribe es el sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de Cartagena y parte de su área de influencia sobre los municipios vecinos. Actualmente el sistema se encuentra en operación, con un costo de $2.700 pesos M/City y, se inauguró el 27 de noviembre del año 2015, después de la terminación de la etapa pedagógica para conductores iniciada 10 días antes. La etapa pedagógica para la ciudadanía fue inaugurada en su momento por el alcalde Dionisio Vélez y el gerente Carlos Coronado Llances, sin embargo el sistema se inauguró el 29 de marzo en su fase comercial por el alcalde Manuel Vicente Duque y el presidente Juan Manuel Santos,
junto al gerente Humberto Ripoll Durango y la ministra de Transporte Natalia Abello Vives. En Cartagena se ha considerado la idea de integrar el sistema A1 de transporte acuático aéreo. Cartagena cuenta con el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en honor al político cartagenero del mismo nombre. Está situado dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias, lo que permite un fácil acceso desde cualquier sitio de la ciudad. La pista se conecta a la plataforma de parqueo con 3 taxeo de ángulo recto. No existe una calle de rodaje paralela. Los aviones que van hacia el norte carretean por la pista por 1000 m hasta llegar a la llave de volteo y luego hacen unos 300 m a la posición de despeje. La pista tiene un ancho de 60 m y de longitud de 2600 m, lo que la hacen operaciones aérea, gracias a la longitud. El aeropuerto lo administra desde 1996 la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A., empresa colombiana que cuenta con la experiencia y tecnología de su socio operador de España AENA. Actualmente el Rafael Núñez se encuentra en remodelación para poder brindar una mayor comodidad a sus pasajeros. El Rafael Núñez tiene vuelos directos desde y hacia las principales ciudades de Colombia y destinos internacionales como Miami, Fort Lauderdale, Lima, Ámsterdam, Toronto, Atlanta, Quito, Madrid, Caracas y Panamá. Durante la temporada de vacaciones recibe vuelos charter desde Italia, Canadá, Ecuador y España. La pista tiene 2600 m de longitud en su pista y proporciona capacidad suficiente para que los modernos aviones transatlánticos puedan operar sin problemas. Se facilitan todos los servicios necesarios, empresa de suministro de alimentos, combustible y el handling apropiado. El Aeropuerto Internacional de Cartagena de Indias tiene capacidad de estacionamiento para 11 aviones y una política de cielos abiertos para vuelos charter. Este aeropuerto es uno de los que mayor afluencia de pasajeros recibe en el país, y es el segundo en manejar mayor cantidad de pasajeros extranjeros, lo que lo convierte en uno de los principales aeropuertos de Colombia. El terminal de pasajeros es moderno, climatizado y cuenta con servicio médico. En él se encuentran restaurantes, tiendas, cafeterías, salones VIP, duty free y otros servicios. Centros de convenciones. La ciudad cuenta con un gran centro internacional de convenciones y adicionalmente 2 centros de convenciones de menor envergadura ubicados estratégicamente en reconocidas cadenas de hoteles de la ciudad. Estos sirven para el desarrollo de eventos de negocios, ferias, exposiciones y espectáculos gracias a que cuentan con modernos equipos de audiovisuales y tecnología de punta que facilitan las telecomunicaciones a nivel nacional e internacional. La excelente infraestructura que ofrecen estos centros de eventos junto con los hoteles 5 estrellas de la ciudad hacen de Cartagena sede de importantes congresos, reuniones empresariales, políticas e institucionales. Para 2010, Cartagena fue sede del Foro Económico Mundial para América Latina. Centro de Convenciones y Exposiciones Cartagena de Indias, ubicado en el barrio Getsemaní y oficialmente llamado Julio César Turbay Ayala, es el principal centro de eventos de la ciudad con capacidad para 4.000 personas. Dispone de un gran salón con capacidad para 2.000 personas, en un auditorio, Davisabal en 4 salones de menor tamaño. Cada uno de los subsalones posee 4 cabinas de traducción simultánea y un balcón de prensa. En este lugar se realizó la 6ª Cumbre de las Américas. Centro Internacional de Convenciones Las Américas, capacidad para 2.000 personas en auditorio, 4.200 metros cuadrados de espacio flexible, amplios jardines ideales para eventos al aire libre y la última tecnología a su disposición, con todos los recursos necesarios para que su presentación, congreso, exposición o convención, sean todo un éxito. Centro de Convenciones Hotel Hilton Cartagena, hace parte del Hotel Hilton Cartagena, tiene capacidad para 1.500 personas, está equipado con lo último en tecnología y soportes para reuniones. Centro de Convenciones Hotel Intercontinental Cartagena de Indias, hace parte del Hotel Intercontinental, tiene capacidad para 2.000 personas. Educación. Cultura. Bibliotecas. Biblioteca José Fernández Madrid Universidad de Cartagena,
Comenzó en 1821 cuando la universidad se conocía como la Universidad del Magdalena y Istmus. Sirve principalmente a los estudiantes y el profesorado de esta universidad, pero también para el público en general. Biblioteca Bartolomé Calvo, fundada en 1843 y se estableció en su lugar actual en 1900, es una de las principales bibliotecas de la costa caribe y la mayor de la ciudad, ubicada en la calle de la Inquisición en el centro histórico. Biblioteca de la Academia de Historia de Cartagena de Indias, inaugurada en 1903, pero muchos de sus libros datan de más de un siglo antes de las donaciones de los miembros y benefactores. Su entrada es más restringida debido al cuidado que requieren los libros antiguos, pero puede ser solicitado en la oficina de la Academia en la Plaza de Bolívar. Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Bolívar, inaugurada en 1985, su fuerte son sus secciones sobre la ingeniería y la electrónica, destacándose en este campo académico. Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, presta sus servicios desde el año 1993 y alberga material bibliográfico especializado en literatura española, historia de España, América y arte, entre otras. Es de carácter público, abierto a todos los participantes en los cursos y seminarios internacionales que se realizan en el centro de formación, visitantes y usuarios. Bibliotecas distritales. Museos y centros culturales. Entre los museos y centros culturales más importantes encontramos al Museo de Oro, Museo de Arte Moderno de Cartagena, Casa Museo Rafael Núñez, Museo Naval del Caribe, Museo San Pedro Claver, Casa Museo de Bolívar, Casa Cultural Colombo Alemana, Casa España, Centro Cultural de Cooperación Española Cartagena, Centro Colombo Americano, Casa del Marqués Valdehoyos, Palacio de la Inquisición, Escuela de Bellas Artes de Cartagena, Alianza Colombo Francesa de Cartagena, sede Festival Internacional de Cine, Sala Cultural, Domingo López Escauriaza, y Museo de Arte Moderno de Cartagena. Historia, fotos y geocalización. Teatros. Arquitectura y urbanismo. La herencia arquitectónica española se refleja en Cartagena como una de las ciudades más hermosas del Nuevo Mundo. La ciudad antigua se encuentra rodeada de baluartes, estructuras similares a las murallas pero sin su altura, de forma poligonal, las cuales fueron construidas para que en caso de una invasión o saqueo extranjero la ciudad pudiera defenderse y resguardar sus riquezas. Lo que hoy en día se conoce como la ciudad amurallada empezó su construcción antes del año 1600 aproximadamente y culminó en 1796 a cargo del ingeniero Antonio de Arévalo. La ciudad vieja está rodeada de sectores como la tradicional Isla de Manga, los barrios Castillo Grande, Laguito, Boca Grande, Pie de la Popa, Crespo, Los Nuevos Jardines, El Pozón, Los Caracoles, Las Américas, Los Corales, España entre otros, donde vive la mayoría de la población, o Nelson Mandela, donde viven gran parte de los desplazados de la región del norte del departamento de Bolívar. Barrio Manga. Las casonas antiguas del barrio en la isla de Manga en Cartagena son en su mayoría patrimonio nacional por su gran valor histórico y arquitectónico. Sin embargo, estas casas se ven amenazadas diariamente por la construcción de modernos edificios de apartamentos y el abandono al que son sometidas por parte de sus propietarios y el Estado. La construcción de estas casas llegó a su apogeo en la primera década del SXX, como una respuesta de las clases altas al hacinamiento que se vivía por aquella época en el centro histórico de la ciudad. Entre las más reconocidas, está la Casa Román, hogar de Teresita Román de Zurek, de estilo mudéjar, declarada Patrimonio Histórico de la ciudad y bien de interés cultural de Colombia. Boca Grande, Castillo Grande y El Laguito, es el área moderna de la ciudad, donde se desarrollan proyectos de edificios residenciales y hoteles. Debido a su situación privilegiada, que cuenta tanto con vista a la bahía de Cartagena de Indias como al Mar Caribe, este sector se ha convertido en el área turística por excelencia. La avenida San Martín es la principal arteria vial del sector y en sus alrededores cuenta con numerosos restaurantes, discotecas, casinos y hoteles. Pie de la Popa,
es uno de los primeros barrios de Cartagena, posee importantes casas coloniales, además de tener mucha riqueza en historia. Las grandes mansiones construidas a principios del siglo XX, pertenecieron y fueron habitadas por familias de la rancia aristocracia cartagenera. Sus calles, más conocidas como callejones, tienen en sus nombres los apellidos más representantes de las familias que allí habitaron: Callejón Trutco I, Callejón Trutco II, Callejón Lequerica, Callejón Franco, Callejón Méndez, Callejón Vicentico. Getsemaní, es uno de los barrios más representativos de la ciudad, dado que allí se dio el grito de independencia en 1811. Era el área donde habitaban los esclavos en la época colonial. En este barrio se sitúa el moderno Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, la Iglesia de la Tercera Orden, el Parque Centenario y el Camellón de los Mártires. La Matuna, es el área financiera de la ciudad, incluye industrias como el turismo, comercio internacional, educación y transporte, entre otras. La Matuna se desarrolló precisamente en uno de los sitios donde fue cortada parte de la muralla y posteriormente rediseñada y adecuada como centro de negocios. La Boquilla, Marbella, Crespo y Zona Norte, en esta área se encuentran el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y numerosos kilómetros de playas. Es el sector con mayor crecimiento y proyección turística de la ciudad. Música. Desde mucho antes de la generalización de la champeta, Cartagena se ha distinguido por ser cuna de excelentes músicos y fuente de diversas expresiones musicales. Es considerada por algunos la principal cultura musical original de la ciudad de Cartagena en la actualidad, nombrada así desde hace más de 20 años, que luego se traduciría a un tipo de baile y por último a un género musical. La champeta está inspirada en la música europeo-africana, tiene su origen en Cartagena de Indias y de San Basilio de Palenque. El mapalé, la cumbia y el son, entre otros, son aires que han hallado un ambiente propicio para su desarrollo en la ciudad. Entre los músicos cartageneros más importantes de música costeña cabe destacar a Sofronín Martínez, Rufo Garrido, Joe Arroyo y Juan Carlos Coronel. Actualmente la ciudad está representada a nivel internacional por la Calamari Big Band. Desde el año 2007 se realiza el Cartagena Festival Internacional de Música, el cual es un evento que busca fortalecer el desarrollo musical de Colombia con exponentes de música clásica. Este festival es organizado por la Fundación Salvi, que se ha encargado de traer grandes músicos del mundo y usan como escenarios las plazas y calles de la ciudad amurallada. Cartagena tiene temporadas de zarzuela, orquestas filarmónicas, grupos folclóricos, big bands y toda clase de grupos. Deporte. Cartagena cuenta con numerosos equipos en el deporte profesional colombiano, destacándose los Indios de Cartagena, que actúa en la Liga Colombiana de Béisbol Profesional, el Real Cartagena, equipo que actualmente milita en la segunda categoría del fútbol profesional colombiano, y los Cangrejeros de Cartagena, equipo de baloncesto que juega en el baloncesto profesional colombiano. La ciudad tiene dos representantes en el microfútbol profesional, los Heroicos de Cartagena, antes conocidos como Rinocerontes FSC, quienes juegan el torneo masculino, y el equipo Mulatas Caribeñas, quienes juegan el torneo femenino. Finalmente el Club Deportivo Rodríguez Torices es un equipo profesional de fútbol sala que juega la Liga Argos. Entre los equipos históricos de Cartagena se encuentran Águila, Tigres y Torices de béisbol profesional. Muy importantes son los deportes náuticos como el windsurf y el kitesurf. El patinaje ha sido muy importante en la ciudad, ha sido cuna de figuras como Cecilia Baena, Jersey Puello y Kelly Martínez. Otros deportes que se practican son el tiro con arco o arquería, esgrima y los deportes de combate como judo, taekwondo y karate. Infraestructura. La ciudad cuenta con excelentes escenarios deportivos legados de la realización de los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe entre el 15 y el 30 de julio de 2006, que fueron catalogados por la ODECABE como los mejores de la historia. También fue sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA en el año 2011, cuando albergó partidos de fase de grupos, y uno en cuartos de final. Los escenarios deportivos más importantes son
Estadio Jaime Morón León. Estadio 11 de noviembre. Coliseo Bernardo Caraballo. Coliseo Norton Madrid. Estadio Atlético UDCC. Gimnasio Chico de Hierro. Coliseo de Deportes de Combate y Gimnasia. Unidad Deportiva del Barrio El Campestre. Complejo Acuático UD Fidel Mendoza Carrasquilla. Estadio Argemiro Bermúdez Villadiego. Coliseo de Voleibol Norton Madrid Picou. Campo de Paradas Base Naval. Complejo de Raquetas. Coliseo Cubierto Base Naval. Coliseo Multifuncional, Unidad Deportiva Rocky Valdez. Complejo Acuático Jaime González Jones. Gastronomía. La gastronomía propia de Cartagena de Indias se asienta en gastronomías tradicionales llegadas de España, la existente amerindia y de varios sitios del África, que más tarde se convertirían en la base para la creación de su propia gastronomía. Una de las más populares tradiciones gastronómicas proviene del África, y es la venta de frutas, por parte de las palenqueras, que se encargan de vender en varios puntos de la ciudad, fruta fresca, o a manera de salpicón. El recuento más detallado de esta gastronomía se encuentra en los recuentos de Teresita Román de Zúrich, quien ha dedicado su vida al rescate de la gastronomía de la ciudad. Su libro, Cartagena de Indias en la olla, el primer libro de cocina de Colombia publicado en 1963 y un bestseller nacional, conserva la memoria de la más importante cocina del país. En Cartagena nacen la mayoría de las comidas típicas del resto de la región Caribe en Colombia, como la empanada con huevo, la carimañola, cóctel de camarón entre otros mariscos, el buñuelito de frijol, la cola román, entre otras comidas. Asimismo, por ser una ciudad con alto índice de turismo, posee una cantidad importante de restaurantes con diferentes gastronomías del mundo, como la comida italiana, comida mexicana, comida mediterránea, comida china y obviamente comida colombiana. El 19 de julio de 2015 Cartagena logró ser reconocida por Guinness World Records, por hacer el cóctel de camarón más grande, nunca antes hecho en la historia del mundo, solo por debajo del estado de Tamaulipas, México, que actualmente ostenta el título Guinness Records. Lacides Venera Morillo, propietario del Sombrerón Ostrería, un restaurante de clase popular, ubicado en el espacio público del Centro Histórico de la Heroica, convocó a ostreros de diferentes organizaciones después de 2 años de trabajo en el proyecto para lograr que el mundo entero conozca el sazón de los cócteles de camarón preparados en Cartagena de Indias. Con 30 ostreros voluntarios en la Plaza de la Aduana en Cartagena se dieron cita los ancestros de la comida de mar para desafiar lo inalcanzable y lograron un peso de 1.320 kilos de cóctel de camarón, del cual se estima que comieron aproximadamente 16.000 personas. Este récord que ha logrado la Ostrería del Mar Rojo con el apoyo del IPCC y de empresas privadas. Ratifica la riqueza cultural gastronómica de la heroica Cartagena en el universo de la cocina, ya que se calcula que 7 de cada 10 personas que visitan el Corralito de Piedras comen el camarón que se prepara en esta mágica ciudad. Religión. Antes de la llegada de los españoles, y a pesar de que se sabe que los indígenas eran politeístas, en materia de religión se tiene muy poca información, ya que no poseían lengua escrita y los cronistas españoles no se adentraron en ella, por lo que en relación con las costumbres religiosas se hace referencia a las de los mayas, ya que por herencia, estos son los predecesores de las tribus indígenas asentadas en lo que es hoy Cartagena de Indias. Luego de la llegada de los españoles a tierras cartageneras, el catolicismo se convirtió en la religión del lugar. El denominado Santo Oficio de la Inquisición fue creado por el Papa Gregorio IX en el año de 1233, extendiendo su acción a toda la cristiandad europea. Hacia el año 1480, los reyes católicos establecieron la Inquisición en todo el reino para utilizarla como uno de los instrumentos en su estrategia para la unificación religiosa y política de la nación. El Tribunal de la Inquisición de Cartagena fue establecido en 1610. La Inquisición tenía por objeto reprimir la herejía, pues era no solo un pecado, sino un delito que atentaba contra la unidad nacional. El Estado se prevenía contra los herejes procesándolos a través de la Inquisición.
Entre los métodos utilizados por la Inquisición para inquirir o lograr la verdad estuvo el tormento. La confesión de faltas, obtenida por medio de la tortura, era admitida en aquel tiempo. Las penas usualmente impuestas por la Inquisición consistían en multas, confiscación de bienes, destierro, flagelación, remo en galera, vergüenza pública, prisión y muerte en la hoguera. La Inquisición cartagenera fue suprimida a raíz de la Revolución del 11 de noviembre de 1811 y la casa fue saqueada por las turbas. Había durado 201 años. En la actualidad, la religión predominante en la ciudad de Cartagena es el catolicismo. Cuando los españoles llegaron a la ciudad, construyeron diferentes templos que han hecho de la ciudad amurallada un destino religioso a menudo visitado por diferentes feligreses de otras naciones. Algunas de las iglesias más reconocidas de la ciudad son la de San Pedro Claver, la de Santo Domingo, la de San Roque, la de la Trinidad, entre otras. Festividades. Enero, el Cartagena Festival Internacional de Música, evento de música clásica que se ha convertido en uno de los festivales más importantes del país. Se realiza en la ciudad amurallada durante 10 días, en los que se llevan a cabo clases, conferencias y se cuenta con la presencia de artistas nacionales e internacionales. Feria Taurina del Caribe. Hay festival. Summerland, festival de música electrónica más importante del país. Febrero, fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria, Festival del Frito. Marzo, Festival Internacional de Cine de Cartagena, Feria Náutica. Abril, Festival del Dulce. Junio-julio, Festival de Verano, Seil Cartagena. Noviembre, fiestas del 11 de noviembre o de la Independencia, durante las cuales se celebra el Concurso Nacional de Belleza de Colombia. Diciembre, Festival de Jazz Bajo la Luna. Diciembre, Cartagena Rock. Eventos internacionales realizados en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es reconocida a nivel internacional por su idoneidad en la realización de eventos. Es por eso, que la ciudad ha sido sede de importantes eventos como otros eventos realizados. Convención Ottawa, Minas Antipersonales, 2009. Foro de Líderes Alta, 2009. 10ª Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea 2011. Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes 2013. 57 grados Comisión para América Latina de la Organización Mundial de Turismo 2014. Cartagena en ficción. Películas y series de televisión. Queimada, con Marlon Brando y Evaristo Márquez, dirigida por Gillo Pantecourbeau. Romancing the Stone, con Kathleen Turner y Michael Douglas, dirigida por Robert Zemeckis. Episodio Smugglers Blues de la serie Miami Vice. La Misión, con Robert De Niro y Jeremy Irons, dirigida por Roland Joffe. El amor en los tiempos del cólera, con Javier Bardem y Giovanna Mezzogiorno, dirigida por Mike Newell. Episodio Llanta Float de la serie Encis. Lecciones para un beso, con Cristina Umaña, José Julián Gaviria y Vanessa Galvis, dirigida por Juan Pablo Bustamante. Proyecto Génesis, con Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead y Benedict Wong, dirigida por Ang Lee. La Reina de Indias y el Conquistador es una serie web colombiana de drama histórico creada por Johnny Ortiz e interpretada por Esineda Ponte como India Catalina y Emmanuel Esparza como Pedro de Heredia. Videojuegos. Uncharted 3, La traición de Drake, capítulo 2 y 3. Literatura. Hay varias obras ambientadas en Cartagena de Indias o relacionadas con la ciudad. El ataque corsario de 1697 se narra, en clave de ficción, en la novela Captain Blood. El amor en los tiempos del cólera, novela de Gabriel García Márquez. Del amor y otros demonios, novela de Gabriel García Márquez. Piratas, novela de Alberto Vázquez Figueroa. Calamarí, novela de Emilio Ruiz Barrachina. The Angel's Command, novela de Brian Jack. El segundo relato de la colección de Boat, de Namle, se titula Cartagena y se ambienta en Colombia.
En la historia, Cartagena representa más una idea que un lugar. Cartagena, novela de Claudia Amengual. Ciudades hermanas. Ciudades que tienen cartas de intención de hermanamiento y hermanamientos ya concretados con Cartagena. Villa Imperial de Potosí.